Bien, como les comento, pues el tema del día de hoy es las rúbricas de educación física a cargo de nuestro querido amigo maestro Didier Enrique Delgado Martínez. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en esta, más que nada, ponencia. Es una charla, ¿verdad? Acerca de estos instrumentos, acerca de la rúbrica en educación física. Pues bien, me gustaría iniciar con esta pequeña charla y es como los dichos, no dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, aquí hay una frase muy atenuada cuando hablamos de evaluación y que, pues bueno, dice, dime qué evalúas y te diré qué enseñas, ¿no? Entonces, me quedo a reflexionar un poquito cuando yo escuché esa frase y dije, ¿cómo con una frase tan corta te hace reflexionar, te hace pensar y decir, exactamente, o sea, yo puedo decir, no, yo soy un buen maestro, no, yo enseño muy bien, yo doy clases muy bien, mi clase es muy divertida y esto, pero también digo, y la parte de evaluación, y por ahí decía nuestra querida amiga y colega ATP de Educación Física, la maestra Graciela Garrido, también, a la cual le mando un cordial saludo de Quintana Roo. Ella me decía, Didier, me dice, para mí, el talón de Aquiles de los maestros de Educación Física es la evaluación, me dice. O sea, yo en mis 33 años, 34 años de experiencia que tengo, dice, yo creo que ese es ahora sí que el talón de Aquiles de los docentes porque se les complica mucho por muchos otros factores y que es lo que vamos a ir analizando. Pues bien, sin duda alguna, la evaluación ocupa un lugar protagónico en lo que es el proceso educativo. No puede hablar de educación si no se habla de lo que es la evaluación, ¿no? Y antes de entrar de lleno a las rúbricas, es importante retomar algunos puntos importantes de la evaluación, porque de ahí es donde parte este trabajo que estamos compartiendo a través de la red pedagógica de IBACEL para todos ustedes a nivel nacional. ¿Y qué es eso, no? Que realmente la evaluación tiene que ser vista dentro de este proceso educativo para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y no solo de ellos, sino también de la práctica docente, ¿no? Y tiene que ser sistemática y articulada entre todos esos. Y pues bien, al inicio de la nueva escuela mexicana y durante estos últimos dos ciclos escolares, se ha hablado donde hablan que la evaluación hoy en día es un reto pedagógico, didáctico en el trabajo de los. Y esto es referido, ¿por qué? Porque dentro de este proceso necesitamos en el ambiente escolar retroalimentar y tomar decisiones orientadas no solamente hacia dónde va la trayectoria formativa de mis estudiantes, de mi práctica docente, pero también de la gestión escolar y del sistema educativo, porque la evaluación no solamente es para mis estudiantes y la práctica docente, la evaluación también le sirve a mis directivos, le sirve a los directores, le sirve a mí mismo para gestionar apoyos, acciones, con los padres de familia, etcétera, para ir mejorando ese proceso, pero también es necesario que el sistema educativo nacional e internacional conozca dónde estamos, cómo estamos avanzando y qué necesitan los niños. Entonces, sin duda, la evaluación es esto, ¿no? Y hablar de la evaluación formativa, que es una palabra muy trillada, pero que no es algo nuevo, esto viene desde los años 80, que es un poquito antes que sale este término de evaluación formativa, hoy en día la nueva escuela mexicana lo retoma como un término que ellos le llaman a través del doctor Díaz Barriga continuum. ¿Por qué? Porque se tiene que atender desde dos dimensiones esta evaluación formativa, donde tiene que articularse lo que es los saberes didácticos de las docentes y de los alumnos, ¿sí? Pero también de cómo el docente, qué es esos saberes que ya tiene, que viene trayendo desde su formación docente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estudiaste en la universidad, en la normal, a ti te enseñaron a evaluar. Desde ahí te enseñaron incluso la evaluación ha sido prácticamente toda nuestra vida, porque desde que empezamos en preescolar, en primaria, en secundaria, en preparatoria, universidad, yo era el evaluado. Ahora que yo ya soy docente, entonces me toca a mí a seguir evaluando. Entonces estamos hablando, llevamos casi toda una vida los que nos dedicamos a la docencia siendo actores y siendo ahora ejecutores de este proceso de evaluación. Entonces, tiene que haber el docente de hoy en día que está aquí presente o que va a ver este video posteriormente, ella tiene conocimientos de la evaluación. No vamos a hablar acerca de cómo la evaluación es y todo lo demás, sino vamos a reflexionar acerca de lo que necesitamos mejorar para mi práctica docente. Entonces,
Hablar de la evaluación de educación física tiene que ver como una instancia de aprendizaje. No solamente los educadores físicos, como muchos docentes, muchos padres de familia, directivos, incluso piensan que el docente de educación física es quien se dedica a entrenar los cuerpos a través del deporte y de las actividades. Incluso ya llegó el maestro de deporte, ¿no? Ni siquiera, o ya llegó el físico, ¿no? Por su físico, ¿no? Entonces, son términos comunes que nos encontramos día a día y que vamos viendo. Realmente la evaluación de educación física va más allá de lo que es la parte corporal. La educación física, en la parte de la evaluación, necesitamos es evaluar aspectos que tienen que tener concernientes al ámbito físico o motriz, como lo dice López en el año 2000. Pero también el doctor Domingo Blázquez, quien es persona muy apreciada a nivel mundial, que tengo el gusto de poder conectarnos con él por redes sociales, pues él nos dice que la evaluación debe reunir estas finalidades, ¿no? En el caso de educación física, tiene que conseguir que la evaluación, una auténtica calidad de la enseñanza, nos ayuda a mejorar nuestra función docente, a estimular el conocimiento en la labor que uno hace, pero también lo más importante para mí es este último punto, que es que nuestro trabajo sea sometido a un proceso de reflexión crítica, que ese proceso de reflexión crítica se convierta en un elemento de formación y perfeccionamiento. Es ahí lo importante de la evaluación. Entonces, retomando todo esto, y quiero dejarles imagen para que vean, y esto lo retomo de una charla que me gustó del doctor Miguel Ángel Sánchez, y decía, y aquí hay un evaluador, ¿no? Y muchas veces imaginemos que somos ese evaluador, y ese evaluador dice, para que la evaluación sea justa, todos tienen que realizar la misma prueba. Van a subirse al árbol, se lo dije a un pájaro, a un chango, a un pez, a una foca, a un elefante y a un gato, porque van a hacer todos lo mismo para subirse al árbol y los que lleguen son los que van a tener una evaluación justa. Y cuando yo veía esta diapositiva, yo decía, bueno, el pájaro en 2 segundos ya está en la copa del árbol, va a ser el primero que lo va a acabar. El chango va a ser posiblemente el segundo por la agilidad que tiene, sus características, en llegar ahí rápidamente, ¿no? De ahí posiblemente el gato pues también va a lograr subirse fácilmente. Pero si me pongo a ver a lo que es la foca y a lo que es el elefante, digo, ellos no tienen garras para escalar. Entonces la evaluación para ellos ya no va a ser justa. Y el pez, imagínate el pez ni siquiera escuchó, porque está en el agua, no escuchó la instrucción y sigue dando vueltas. Y el caracol va a decir, sí voy y voy a llegar. Pero después de 10 centímetros que avanzó en un tiempo de media hora, el evaluador dice, ¿sabes qué? Alto, tú ya no vas a lograrlo, porque ya te tardaste en hacerlo. Y posiblemente de aquí a que llegues en semanas, imagínate, y es cuando a veces el evaluador, el docente, va estimando, quiere que una evaluación sea general para todas. Pero es muy importante de aquí de comprender esa parte reflexiva crítica que yo le decía el último punto del doctor Domingo Blasquez. Es que tenemos como docentes primeramente a conocer a nuestros alumnos. Y a veces esta imagen lo pasa muy a menudo hoy en la evaluación con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque queremos que un mismo parámetro que sí nos puede servir, pero tenemos que ahí en la parte reflexiva como docente decir, tengo que conocer a mis alumnos, cuáles son sus habilidades, destrezas, y esos mismos rangos irlos involucrando de forma particular para no calificarlos por igual, sino también por sus condiciones y sus capacidades de cada uno. Y pues bien, esta parte nos hemos encontrado hoy en día que en la parte de la evaluación, y que decía ahí nuestra colega que eso es el talón de Aquiles para los maestros de educación física, nos encontramos con retos que hoy que nos los vemos en esta experiencia que hemos tenido. Primero, tenemos poco tiempo destinado a la evaluación. ¿Por qué? Porque somos los maestros que vamos día a día de 1 hora, 50 minutos, de clase en clase, y córrele porque ya llegó el otro grupo, y si no lo sacas a ti, se van a molestar el grupo, se va a molestar el maestro, y estamos corriendo, y si tenemos 2 turnos, imagínate de una escuela a otra. Tenemos muy poco tiempo destinado a la evaluación porque entre clase y clase yo no puedo sentarme a registrar los avances de mis alumnos, y eso es algo muy claro. Son los retos que nos vamos enfrentando el día de hoy. 2, la cantidad de alumnos que se atienden.
No es lo mismo de un docente de grupo que atiende 20, 25, 30, 40 alumnos, al maestro de educación física que atiende a toda la escuela, 400, 300 alumnos, y si las sumas que tiene 2, 3 escuelas, nosotros tenemos aquí docentes que colaboramos con ellos en la parte de acompañamiento que tienen 700 alumnos, ¿no? Y los directores quieren que sea específica la calificación por cada alumno, y es donde dice, bueno, imagínate, si el maestro de grupo que tiene 30 con trabajo lo hace, imagínate el maestro de educación física. Y son retos que nos enfrentamos día a día. Muchas veces nos hemos encontrado que el maestro de educación física realiza una planeación, pero la realiza sin el diseño de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que hacen actividades, están en la escuela, pero no evalúan. No hay desde que iniciaron con sus actividades, con su unidad o con su proyecto, no estipularon cuál va a ser, cómo va a ser el mecanismo, qué indicadores, qué niveles, qué van a hacer para evaluar a estos alumnos. Entonces, aquí es importante entender esta parte, que son retos que nos enfrentamos, y muchas veces, ¿qué hacen los maestros? Bueno, voy a evaluar para asignar una calificación porque lo tengo que hacer. Lo hace porque tengo que calificar, ya se acerca el trimestre. A ver, los que trajeron, tú tienes 10, tú tienes 9, tú tienes 8, ¿no? Y le pongo 7 y 6 para que no tenga problema con mis padres de familia, ¿no? Entonces, ven la evaluación no como una oportunidad para mejorar, sino como una oportunidad más, como un cumplimiento porque lo tengo que hacer. Muchas veces hay una ausencia de sistematización de la información de la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces ponen 8, 9, 10, 7, pero no hay un sustento, no hay un instrumento, no dijeron cuándo evaluaron, por qué hicieron, en qué tiempo evaluaron. Entonces, no saben, bueno, evaluamos y al final de cuentas no reflexionan acerca de cómo es el grupo, cómo está su práctica, no hay una sistematización de esa evaluación. Faltan estrategias propicias para los procesos de retroalimentación. Al no tener una sistematización de la evaluación, al no tener un instrumentos que le permitan a ellos trabajar estas partes de lo que es el feedback y de la retroalimentación con los alumnos, pues lógicamente no hay una estrategia y el alumno no se autoevalúa, no se coevalúa, el alumno no puede avanzar en el conocimiento de la educación física porque el maestro no ha propiciado esos procesos de retroalimentación porque no tiene las herramientas. Y muchas veces los maestros, aunque lo han conocido, lo han llevado alguna vez, tienen todavía falta de conocimiento y dominio de las técnicas e instrumentos de evaluación. Y hay muchos maestros que yo me he topado que llevan años de servicio, maestros nuevos que están saliendo de la normal, pero que no conocen la ciencia cierta cómo se hace una rúbrica, cómo se hace una guía de observación, cómo se hace algún instrumento básico dentro de la enseñanza. Entonces, esos son los retos que hoy nos enfrentamos en la educación física cuando hablamos de la evaluación en el aspecto cognitivo. También tenemos aspectos ya perdón, ahí va, estrategias de cómo vamos a ir estos retos que tenemos, cómo lo podemos hacer. ¿Por qué? Primeramente, el maestro de educación física, dentro de su planeación, tiene que destinar o estipular tiempo para su proceso de una forma planificada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una unidad de 8 sesiones, 10 sesiones o hago un proyecto que va a durar 4 semanas, no quiere decir que al final de la unidad o al final del proyecto voy a evaluar, ¿sí? De último momento y tengo que estar apresurado. Si yo tengo instrumentos, ya tengo qué observaciones, qué aspectos, qué niveles de desempeño voy a evaluar, tengo que ir haciéndolo durante toda mi unidad, durante todo mi proyecto, y posiblemente dentro de cada sesión yo le destine 5, 8 minutos a ir evaluando a través de la observación o algún otro medio qué aspecto voy a evaluar a través de las actividades que diseñé. Entonces, sí se puede hacer. Tenemos poco tiempo, pero sí lo podemos lograr si dentro de esa planificación voy creando esas pautas de desempeño y de evaluación en esto. Dos, desde que realizo mi planificación, tengo que diseñar mis instrumentos de evaluación. Si tú haces esto, yo te garantizo, desde que tú estás planeando, tienes que crear tus instrumentos de evaluación. Cuando tú hagas esto, vas a entender aún mejor cómo vas a trabajar a tu contenido, vas a entender aún mejor cómo vas a trabajar tu PDA, tu competencia, como le quieras llamar, y sobre todo te va a dar a ti la pauta para ver qué vas a ir observando en cada actividad con el niño. Entonces, es muy importante eso. Evalúa poco a poco, periódicamente, considerando los indicadores con logros en las actividades de las sesiones. Recalco el primer punto. Sí hay tiempo, pero tengo que ponerlo y en cada sesión tengo que evaluar un aspecto mínimo para que no se me junte al final del trimestre o del proyecto o de la unidad didáctica
todos los indicadores a evaluar. Cada sesión tienes esa oportunidad para hacerlo. Necesitamos evaluar, profes, no para asignar una calificación. Necesitamos evaluar para mejorar mi planeación, mis estrategias como docente, pero también para ir retroalimentando el aprendizaje de mis alumnos con las observaciones que yo voy viendo y que ellos necesitan ir mejorando para consolidar ese aprendizaje. Debemos de llevar un registro grupal o individual constantemente de los avances y necesidades de mis alumnos, y los tenemos que ir anotando. He ahí la parte importante de la sistematización. Realizar un timing pedagógico para aprovechar situaciones durante la clase, promover la reflexión. ¿Qué es el timing pedagógico? Cuando una actividad que pone en marcha educación física, un juego cooperativo, y ven que no se está cumpliendo con el objetivo, que ya hay algo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entonces pausar y decir, a ver, tiempo, ¿por qué no se está logrando? Y esa es la parte de la reflexión, el análisis, de lo que es la parte del pensamiento crítico que logramos y la parte de la autoevaluación. Entonces, ese timing pedagógico me sirve a mí para hacerlo. Yo sé que muchos maestros lo hacen, pero eso lo tienen que reconocer, que eso es parte de su evaluación, ese timing pedagógico, esa retroalimentación de los errores, eso es parte también de tu evaluación, profe. Y por último, debo propiciar esa reflexión a través de preguntas detonadoras, completar frases y que los alumnos compartan sus conclusiones. Hay que dedicarle tiempo para eso, y no es que digamos, voy a llevar mi profe media hora para la evaluación, no, con 5 minutos, con 3 minutos, esa parte me va a ir ayudando. Entonces, esos son algunos, no quiere decir que estos retos y estrategias sean los únicos, profes. Hay muchos más, pero pues bueno, son los que normalmente o comúnmente somos los que nos hemos ido topando y que los maestros nos han ido compartiendo en las sesiones de academia, en las reuniones que vamos teniendo de forma conjunta y que hemos ido cerrando por último. Y pues bien, ¿por qué hablar de las rúbricas? ¿Y por qué no hablar de la lista de cotejo? ¿Por qué no hablar de una escala de actitudes? ¿Por qué no hablar de una escala estimativa? ¿Sí? Entonces, nosotros hicimos este trabajo y estamos compartiendo a través de la red pedagógica de IBACEL. Este trabajo, ¿por qué lo hicimos con las rúbricas? Primeramente porque las rúbricas son instrumentos que nos ayudan como docentes a partir de criterios de evaluación que tenemos que hacer en situaciones de enseñanza-aprendizaje. Se establecen niveles y grados de constitución en cada criterio. Las rúbricas pretendemos reducir la subjetividad a la hora de calificar. ¿Por qué? Porque muchas veces se le dice, a ver, el alumno logra botar la pelota con la mano izquierda, la mano derecha, o conoce su orientación adelante, atrás, derecha, izquierda. Sí, no. Pero hay alumnos que están en una etapa intermedia y a veces escogemos una escala estimativa, algunas veces, pocas veces o siempre. Pero aún así nos falta a la hora de poder sistematizar la información. Bueno, algunas veces reconoce adelante y atrás, o sí reconoce adelante y atrás, pero a la izquierda y a la derecha no lo reconoce. Entonces, las rúbricas que hacen, quitar esa subjetividad de, no sé si algunas veces izquierda, derecha o adelante, atrás. Eso te ayuda a quitar esa subjetividad, las rúbricas, y te da dando precisamente más específico el aprendizaje del alumno. Es por eso que en lo particular, hoy en día, en los planes y programas que vamos viendo de la nueva escuela mexicana, no trae, a diferencia del plan anterior u otros planes anteriores, donde venía el aprendizaje, el contenido, la competencia, el componente, como le quieran llamar, venía una guía didáctica del docente donde decía qué podía desarrollar en cada PDA y cada contenido. Entonces, cuando tú diseñas la rúbrica, tú puedes ir desglosando ese contenido de PDA, lo vas segregando en todos los elementos que tú puedes trabajar a partir de ese PDA y de ese contenido, y que incluso la rúbrica te permite hacer otro tipo de instrumento porque ya tienes la parte importante y ahorita lo vamos a revisar. Entonces, la rúbrica no solamente va a evaluar la parte cognitiva, el pensamiento, sino también va a actuar, va a calificar y nos ayuda a ver cuál es la parte procedimental, el desarrollo, la movilidad del alumno, pero también la parte actitudinal, cómo el alumno va tomando sus conocimientos, y sobre todo que las rúbricas nos permiten que esa parte de la evaluación formativa, inicial, continua, sumativa, etcétera, sea parte también de un rol no solamente del alumno, sino también del profesor. Entonces, hoy, ¿por qué queremos compartir las rúbricas? Porque desde nuestra perspectiva, ¿sí? No quiere decir que sea la única, repito, es un instrumento y un apoyo que es lo que queremos compartir con ustedes, nos permite eso. Entonces,
En sí, dentro del área de educación física, la evaluación tiene que ser concebida como una práctica reflexiva que propicie la adquisición de competencias y capacidades de una forma lógica y sistemática, donde le permita al alumno y al docente poder comprender los aspectos más resaltantes de este proceso dentro de lo que es la educación física. Entonces, el objetivo de esta charla es compartirles a todos los compañeros que están aquí presentes y que nos ven por Facebook Live estas rúbricas de evaluación en los niveles de preescolar, primaria y secundaria a partir del programa de la nueva escuela mexicana en la disciplina de educación física. ¿Con qué finalidad, profes? Ojo, vuelvo a repetir, este es un trabajo que a veces a los compañeros se les complica diseñar una rúbrica porque lo hemos hecho de forma presencial y nos hemos llevado para diseñar un contenido, un pedazo, hasta una hora para que ellos puedan diseñar una rúbrica, ¿no? Y es algo un poquito no tan fácil porque tienes que ir viendo todo lo que conlleva ese aprendizaje. Entonces, nuestra intención es que los compañeros que quieran ocupar esas rúbricas sean ellos quienes analicen, reflexionen y vean si les puede servir no solamente para llevarla tal cual como un instrumento de evaluación como rúbrica, sino que de ahí puedas sacar pautas de desempeño para hacer tus propios instrumentos de evaluación. De ahí vas a poder hacer tu lista de cotejo, tu escala estimativa, una escala de actitudes, vas a poder hacer el diario de clases, el diario de trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque esto ya tienes cada contenido y cada PDA ya lo tenemos un poquito más fácil. Entonces, profes, la rúbrica, al hacer una descripción detallada del tipo de desempeño esperado, permite crear una retroalimentación precisa a nuestros estudiantes, a su autoevaluación, pero también al monitoreo de avances del proceso de aprendizaje. Se te van a compartir ahorita 60 rúbricas de educación física, 15 rúbricas del nivel preescolar, 30 rúbricas del nivel primaria y 15 rúbricas del nivel secundaria, los cuales están enfocados a cada contenido y PDA del anexo de educación física de la nueva escuela mexicana. Profes, el material es suyo, pueden apropiárselas, quitarlas, utilizarlas, no me gusta, pero esta parte sí me gusta, es de ustedes, por eso se lo estamos dando de una forma editable, y para que ustedes lo puedan agarrar, al finalmente de cuentas, yo siempre he dicho, la información es para mejorarla, ¿no? Y si yo agarro una información que haga cualquiera de mis compañeros aquí, que admiro mucho de la red pedagógica, lo voy a adecuar por mi contexto y a mi forma, por mi forma de cómo soy. Entonces, la finalidad es esta, profes. Quiero decirle que todo eso que hicimos tuvimos como referencia alguno de esos tres aspectos y quiero agradecer a nuestros colaboradores. Vámonos de lleno, profes. Aquí tenemos este código QR. Se les va a quedar aquí en la presentación, en el video. Ahí ustedes pueden ingresar ese código QR y ahí vamos a ir viendo todas las rúbricas que están en Excel y que ahorita vamos a explicarles en cómo, de qué trata. Primeramente nos vamos a encontrar en todas las rúbricas, el formato que utilizamos fue el mismo, al finalmente cuentas es un apoyo, profes. Tenemos cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pestañas. En esas pestañas que tenemos, cada uno tiene su nombre. Vamos a irnos a la primera. Aquí dice en capacidades y habilidades. Cada una dice 1, 2, 3. Cuando hablamos de capacidades, posibilidades cognitivas, estilo, cada pestaña hace referencia a los contenidos que se manejan en educación física. Recordemos que son 5 contenidos, tanto de preescolar, primaria y secundaria. Prácticamente son los mismos contenidos, de preescolar a primaria cambia una que otra frase en algunos contenidos, de primaria a secundaria cambia una que otra palabra o frase dentro del contenido, entonces, pero prácticamente en esencia son las mismas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí, profes? Y esto lo hicimos aquí. Lo importante de esas rúbricas es esto, profes. Es esto, ¿por qué? Porque todo de un contenido, en este caso, por ejemplo, hablando de la fase 4, tercer grado de primaria, que ese es el ejemplo, paso de ese contenido que dice capacidades y habilidades motrices, el PDA, aquí incluso me da la opción de elegir qué ejes articuladores yo voy a trabajar, contemplando el contenido, contemplando el PDA, y te da la opción de irlos señalando solamente con clic si tú quisieras llevar a cabo este formato, si no tú puedes agarrarlo. Pero para mí lo importante de esto es que a partir de este contenido y de este PDA viene esta rúbrica.
lo tenemos dividido en 3 indicadores de desempeño, todas las rúbricas, y tiene los niveles de desempeño. Si hablamos de primaria, en primaria, acuérdense que al finalmente de cuentas tenemos que asignar una calificación. Y por ahí me decía un profe, ¿por qué no pusiste 5? Me dice, si a partir de segundo o tercer grado de primaria ya podemos reprobar a un alumno. Y le dije, bueno, sí es cierto, no puse 5 porque el niño creo que tiene 5 es porque de plano no fue a la escuela. Sí, de plano. Entonces, si no va a la escuela, pues, ¿cómo lo vas a poder evaluar? Entonces, pero si el alumno fue algunas veces y por alguna situación o algo, pues bueno, si tú lo consideras, pero pues bueno, pusimos lo inicial, básico, satisfactorio y avanzado como un nivel de desempeño cualitativo, y como cuantitativo, si se dan cuenta, al lado le pusimos un número que al finalmente cuentas diría satisfactorio 8 9. Ahí quien va a determinar si lleva 8 9 en ese nivel satisfactorio va a ser el docente, a partir de lo que conozca a sus alumnos. Entonces, si aquí vemos un indicador que dice reconoce las habilidades motrices básicas, correr, saltar, lanzar, a partir de ese contenido de tercer grado y de ese PDA, y de ahí si nos damos cuenta cómo se construye la rúbrica, empieza de lo más bajo a lo más destacado, ¿no? Tiene que disfrutar para conocer las habilidades motrices, reconoce algunas habilidades motrices básicas, necesita apoyo para identificarlas, reconoce las habilidades motrices básicas con cierto nivel de autonomía y eficacia, y en la parte avanzada reconoce las habilidades motrices básicas de una forma sobresaliente. Y eso es por un decir algo. Nos vamos al siguiente contenido: uso de las capacidades motrices, fuerza, velocidad, agilidad, y toma decisiones respecto a sus movimientos durante el día. ¿Se dan cuenta? Esos 3 indicadores de logro, ¿sí? Muchas veces yo lo puedo incluso tomar para hacer una escala estimativa. Estos indicadores de logro yo los puedo tomar para hacer una guía de observación. Esos indicadores de logro yo los puedo poner dentro de mi planeación para decir, yo quiero que el alumno logre llegar a esto. Este va a ser mi objetivo. Si yo nada más le voy al contenido y PDA como están en lo que es el programa sintético, ¿sí? Nada más me dice esto, adapta sus movimientos de acuerdo a los métodos básicos de juego para responder a las condiciones que se presentan. Entonces, aquí, al diseñar una rúbrica, me dice qué puedo yo trabajar dentro de mis actividades, dentro de mis juegos, a partir de ese contenido de PDA, para que entonces yo planee mis actividades basados en esos indicadores de logro, basados en esto, para que me pueda yo ir viendo cómo los alumnos van avanzando. Entonces, desde mi punto de vista, que es algo que yo le decía y compartía con el maestro Iván y otros compañeros, lo importante de las rúbricas es esto, profe, que entendamos, y que estoy seguro que yo así lo entendí, o yo así lo hicimos, pero cuando ustedes revisen y vean estos comentarios y esta rúbrica, les van a surgir más ideas para mejorar su práctica docente. Entonces, esto es lo importante de la rúbrica, así como está de capacidades, me voy a las habilidades, y trae lo mismo, trae su contenido, trae su PDA y trae indicadores de logros con respecto al contenido de PDA, y así viene para estilos de vida activo saludable, así viene para el pensamiento lúdico divergente y creativo, y así viene para lo que es el nivel de integración motriz. Finalmente de cuentas, profes, este material es una herramienta de apoyo para el diseño de sus planeaciones, para el diseño de sus evaluaciones. Y por ahí me decía, ¿y por qué lo hiciste así en Excel? ¿Por qué no lo hiciste en Word? ¿Por qué? Porque si yo me voy a la parte de que el maestro de educación física, por normativa, tiene que entregar productos, tiene que entregar una sistematización porque se la piden los directivos, tiene que entregar calificaciones, a veces al maestro de educación física se le complica hacer todo esto. Y aquellos que pueden o identifican, aquí en la primera pestaña dice datos de identificación. Si tú pones el nombre de la escuela, por ejemplo, vamos a poner el nombre de la escuela, esta escuela se llama Ibacel, ¿sí? El docente de educación física, voy a poner Didier Delgado, ese es el docente de educación física. Pongo mi nombre. Si pongo la clave del centro de trabajo, pongo 23FZF001G, que es la clave del centro de trabajo. Grado y grupo, aquí estoy con tercer grado. Puedo crear un archivo para tercero A, y si tengo tercero B, tercero C, tercero D, puedes crear otro archivo para ellos, pero ese es de tercer grado, grupo A. De ahí la zona escolar a la cual pertenezco, y de ahí el nombre del director. ¿Sí? Ahí le voy a poner Iván Fernández. Él es mi director. ¿Sí?
Entonces, ¿qué hace esta hoja de datos en Excel? La hoja de datos de identificación. Vamos a poner el tercero A. De ahí pongo el nombre de mis alumnos. Todos los maestros tienen la entrar a la plataforma, les dan un listado y a veces se lo dan en Excel. Copias ese Excel y lo pegas aquí, o el Word y lo pegas acá, o si quieres transcribir el nombre de tus alumnos de forma manual, lo puedes hacer, pero aquí pones A, B, C, D, E, F, vamos a dejarlo ahí y tú puedes tener hasta 40 alumnos. Esta misma hoja de identificación se va a través de las fórmulas que me dieron, se va a ir a todas y cada una de las pestañas de cada rúbrica por cada contenido y cada indicador contenido. Entonces, ya no tiene que estarla llenando. Ya se llena de forma automática y que te pueda servir durante todo el ciclo escolar esta rúbrica finalmente. Si yo me voy a las capacidades, ahí pongo, esta lo voy a iniciar en el mes de febrero y voy a acabar en marzo porque este contenido es el que estoy trabajando hoy en día en mi proyecto, en mi unidad didáctica, en mi secuencia, como le quieres llamar, dentro de tu planeación, la voy a acabar en marzo. Entonces, este me va a servir, estos son elijo mis ejes articuladores. Aquí donde dice título del proyecto o planeación, ahí tú pones ahorita incluso los proyectos que encontramos en lo que es en los libros de texto gratuitos vienen con un nombre. Y hay muchos proyectos que maestros han estado haciendo y que ya tienen nombre. Aquí, por ejemplo, de mis movimientos a mis pensamientos. Ese es el nombre de mi proyecto. Por ejemplo, donde decir unidad didáctica. Y aquí pusimos una celda que llama problemática, tema o situación de aprendizaje. ¿Por qué? Porque recuerden que ahorita todo lo que es la parte que estamos haciendo de la planeación y evaluación tiene que ir combinado con la parte de lo que es el programa analítico, de sus problemáticas, de lo que ustedes han identificado desde la educación física. Entonces, aquí pueden ir poniendo, escribiendo la problemática, si ya la tienen, la pueden copiar y pegar y dejarla ya. Entonces, yo aquí tengo mi carátula. Mira, me preguntan, hoy voy a evaluar qué aspectos puedo entregar esto. Estos son mis aspectos que yo voy a utilizar. Y al finalizar, se están cuenta de cada rúbrica. Viene observaciones y sugerencias sobre el aprendizaje. Contemplando estas sugerencias y observaciones sobre el aprendizaje, es lo que muchas veces nos piden los directivos, nos piden en las escuelas que nosotros pongamos en las boletas de evaluación qué fue lo que hicimos, qué fue lo que diseñamos. Entonces, esta observación es general con respecto a esos tres indicadores y a nivel de desempeño logrado. Entonces, esto es lo que yo pudiera en algún momento ayudarme a mí a poner en mis boletas o a poner en alguna observación de algún alumno con cierta situación especial que a mí me va a ayudar a fortalecer mi retroalimentación docente hacia el padre de familia, hacia el maestro, hacia el alumno, pero también a mí. Y aquí es donde viene la parte importante, profes. Aquí dice retroalimentación del grupo en relación a los resultados de observación. Aquí es donde tenemos que empezar a sistematizar. Tengo que conocer, ok, de este contenido PDA, aquí puedes poner de forma general, el grupo tercer grado, grupo A, ha logrado avanzar con un 80% y que se le ha dificultado a partir de los alumnos no lograron de la fuerza, la flexibilidad, a partir de los indicadores que vienen en este rubro. Y aquí de una forma general lo vas a ir haciendo. ¿Por qué? Porque luego esta parte te va a ir sirviendo cuando te toque hacia el final del ciclo escolar entregar tus fichas de descripción de cada grupo. Y esto te va a ir haciendo para que vayas sistematizando esta información. Entonces, tú lo vas a ir haciendo. Si te das cuenta, si tú quieres entregarlo, ya te trae el nombre del docente, que lo llenamos en el dato de identificación, el nombre del director para entregar. Y aquí viene una segunda y tercera hoja donde dice sistematización de los resultados de una forma individualizada. Ya no tengo que llenar ni los datos de arriba, ni el título del proyecto, ni nada, porque ya lo hice arriba. Aquí ya tengo el nombre de mis alumnos que yo llené en datos de identificación, y entonces aquí, de lo que yo ya observé, dice, aquí solo me aparece el contenido, perdón, los indicadores. Reconoce las habilidades, uso de las capacidades y toma de decisiones respecto a movimiento. Espérame, profe, hasta aquí. ¿De dónde agarraste esto? Me dijeron, de aquí arriba, de la rúbrica, de para arriba. Si te das cuenta, esos son los indicadores de logro. Aquí vienen lo que es los niveles de desempeño y aquí en esa sistematización de resultados
Y al finalmente de cuentas tengo que entregar, voy a tener que poner cuánto sacó. Si yo reconozco las habilidades, mi primera semana de mi proyecto voy a trabajar con el primer indicador, entonces en esa semana, en mis 2 sesiones voy a ir observando esos indicadores y me doy cuenta que aquí el niño tuvo 9, el B tuvo 8, lo que es el C tuvo 10, para mí el D tuvo 10, el niño E tuvo 7 y el niño F, pues nada más vino 2 clases, no pude observar, lo voy a poner un 6. Es decir, ese es un ejemplo. Y aquí ya califico un indicador. Todavía me faltan 2 indicadores del logro. Eso lo puedo calificar en la segunda, tercera semana, cuarta semana, y ahí tú vas poniendo pues las calificaciones dependiendo cómo vayas viendo. Y si tú te das cuenta, cada vez que tú pones un número, se va autosumando de forma en las tablas y van cambiando también los niveles de desempeño. ¿Sí? Y esto lo hicimos con la finalidad de que al docente de educación física, por la cantidad de alumnos que tiene, le vaya ayudando un poco a de reducir su carga de trabajo para que cuando acabe ese instrumento de evaluación, que no lo tiene que llenar en toda la clase, cada indicador lo puedes hacer de una forma sistemática, lo comentamos hace rato de las estrategias, y lo puedes ir llenando cada semana, cada 15 días, dependiendo tus actividades y tus niveles de logro que quieres en cada sesión o en cada sesión, y eso te va a ir ayudando. Entonces, de tal forma que cuando tú acabes tu proyecto, ya observas estos 3 niveles de indicadores de logro, y al final te va a traer la calificación y las observaciones. Estas observaciones tienen una fórmula de que si el niño sacó 8, bueno, automáticamente el niño se encuentra en ese nivel de desempeño, que es de una forma satisfactoria. Y esta es la implementación general de ese contenido, de ese tarea, que te va a ir sirviendo aquí para que el maestro de grupo, a la hora de subir sus calificaciones a la plataforma, pueda tomarlo. Entonces, nuestra intención de este formato de Excel es esto, que ustedes puedan irlo llenando así poco a poco. Y si tú durante este tercer trimestre vistes el contenido que se llama capacidades y habilidades y dices estilos activos, vida saludable, ¿sí? Entonces, tú puedes ir llenando bien aquí, ya tienes los nombres de tus alumnos, ya tienes todo, solo va a cambiar algunos aspectos y tú vas poniendo las calificaciones de tus alumnos aquí, ¿sí? Automáticamente hay una última celda que es calificación de trimestre, ¿sí? Entonces, en este trimestre, el alumno A y 2 contenidos, que es capacidades, habilidades y estilos de vida activos y saludables, tuvo 8 y 9, tiene un promedio de 9. Y entonces en observaciones, ahí ya te queda tu criterio qué observaciones quieres poner, donde muchas veces hay docentes que ponen lo que observaron mejor y hay directores, ay, yo tienes que poner donde necesita más necesidad. Entonces tú vas a elegir cuál de estos tuvo mejor o mayor y tú vas a poder copiar y poner lo que es la parte de esto. Entonces, esto es una opción. Al finalmente cuentas, yo siempre les he dicho, lo que tratamos, de acuerdo a lo que vemos por la cantidad de alumnos, es tratar de facilitar un poco. Hay compañeros que están llevando a cabo y cómo lo hacen en su teléfono diario o a la semana, califican un indicador y tienen estas fórmulas, estas tablas, ya copiaron, crearon sus archivos en Drive y ahí abren su teléfono a ver y le van poniendo su calificación de cada indicador, y cada semana o cada 15 días van registrando para que cuando acabe su proyecto ya tienen la calificación de ese contenido IPDA, y si marcaron 2 o 3 contenidos, pues bueno, en la misma tabla en Excel te lo permite. En el caso de preescolar, recordemos que en el caso de preescolar no calificamos de forma numérica, ¿sí? El formato es muy parecido, lo único que viene aquí por niveles de desempeño básico, inicial, satisfactorio, ¿sí? Entonces, y ahí últimos, el que es el N1, N2, N3, y cuando nos vayamos a la hora de la evaluación, de ponerle, asignarle en qué nivel se desempeña, si dice N3, tú le vas a poner el número arábico 3, si está en un nivel 4, 4, si está en un nivel 2, pues le vas a poner el número 2, y automáticamente su nivel de desempeño es 3, que significado en la rúbrica, es un alumno pues se encuentra en un nivel satisfactorio y automáticamente
el alumno en la retroalimentación que sí lleva en el nivel preescolar, en las boletas, que sí les piden a los maestros de preescolar, va a poner, realiza movimientos el alumno de una forma coordinada y controlada, adaptándose bien a la mayoría de las situaciones, pero aún necesita mejorar en algunos aspectos. Y aquí está el contenido y el PDA, y entonces eso es lo que tú le puedes compartir a las educadoras, en el caso preescolar, o a la directora, para que ellos puedan poner en las boletas de calificación. Al finalmente, cuentas maestros, aquí tenemos las dos partes de acuerdo al tema. Tenemos la parte técnica, pero no podemos perder de vista la parte ética, que es esto, donde están los niveles de desempeño, los indicadores. Ese es lo importante de la rúbrica. ¿Qué voy a desarrollar en mi clase? ¿Cómo voy a lograr que el alumno alcance los niveles deseados de este contenido, de este PDA ya desarrollado? ¿Con qué puedo yo evaluar? ¿Con qué yo puedo hacer? Y que les va a ir sirviendo. En el caso de secundaria es igual. En el caso de secundaria, el formato es igual, muy similar a esto. Secundaria igual viene, ya vienen con los cambios, cada fase trae su grado primero, segundo. Si ustedes revisan, cada PDA corresponde a cada grado escolar, por eso total son 60 rúbricas que se hicieron. Cada rúbrica pues tiene 3 indicadores, 4 niveles de desempeño, ¿sí? Y una observación general de cada nivel de desempeño a partir del PDA y contenido de cada uno de ellos, que al final de cuentas, profes, eso es de ustedes. Quiero terminar con esta frase que comentaron. Si conocen al doctor Miguel Ángel Santos Guerra, es un español que realmente he escuchado, habla mucho de lo que es la evaluación. Y yo me quedo con uno de sus principios, o como él le llama, principios de la evaluación. Tenemos que ver, profes, dejar de ver la evaluación como un fenómeno técnico, porque tengo que cumplir, porque tengo que poner calificaciones. Sí lo tengo que hacer, pero tenemos que verlo más como un fenómeno ético. ¿Para qué me va a servir? ¿Qué voy a alcanzar con ellos? Si estos indicadores, niveles de empeño, a quiénes ayudan, a quiénes perjudican, ¿cómo lo voy a ir mejorando? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hola, hola nuevamente, pues aquí la verdad es que tenemos, yo creo que los dejó sorprendidos el maestro Didier porque no nos dejaron muchas preguntas. Lo que sí, felicitaciones. Eh, la verdad que es extraordinario el trabajo que nos presentó el maestro Didier. Aquí la maestra Sandra Villanueva dice, qué gran trabajo, felicito a todos los autores y agradezco el compartirlo, ya que para muchos se nos complica el tema de cómo hacer una rúbrica o cómo plasmar el trabajo que los alumnos hacen. Insisto, qué gran trabajo e imagino el gran esfuerzo que hicieron para realizarlo. Así que, pues, una gran felicitación al maestro Didier. Algo que podemos comentar aquí, maestro Didier, a ver qué opina usted acerca de esto. ¿Qué tan relevante y trascendente es hacer responsable a los alumnos y comprometerlos en su evaluación? Justamente, gracias maestro, justamente es eso, ¿no? Yo creo que cuando tú permites al alumno hacerlo responsable de su evaluación, el alumno empieza a hacer esa parte crítica, es decir, ¿será que me merezco esa calificación? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que sí lo voy a lograr? ¿Qué necesito para lograrlo? Y es donde entonces el niño o el alumno empieza a tener ese pensamiento crítico, y cuando el maestro, sobre todo, muchas veces, ¿qué hace el maestro? Se esconde la rúbrica, se esconde qué va a calificar, porque es sorpresa, no, yo los voy a calificar. Y a veces por ahí decía el doctor Miguel Ángel, a veces el maestro es un verdugo en la evaluación, porque va a calificar y si haces esto te voy a poner 5, si haces esto te voy a sacar y te vas a llevar 7, ¿no? Y empieza a condicionar, y entonces ven la evaluación, en vez que la vean como una oportunidad, ven como un miedo, como algo castigativo, ¿no? Por decir, por un término. Yo creo que cuando tú le dices del alumno, a ver, desde el inicio del proyecto, desde el inicio de la secuencia de tu planeación, vamos a evaluarles eso. Si tú les compartes qué esperas de ellos, yo te apuesto que el alumno va a empezar a querer a lograr ese y lograr ese objetivo. Y entonces es cuando el alumno, entonces vamos a lograr ese pensamiento crítico, reflexivo, y sobre todo que el alumno va a poder autoevaluar su desempeño. Maestro Didier, a ver, ¿considera necesario evaluar cada sesión en un proyecto o en una unidad didáctica o en una secuencia didáctica? ¿O podrían los docentes dosificar las sesiones específicamente para evaluar? Yo creo, me voy más por la segunda. No es una obligación evaluar cada clase.
pero sí tenemos que aprender a dosificar dentro de mi proceso de planeación. ¿Cuándo voy a ir haciendo esto? ¿Por qué? Porque hay que permitirle al alumno que haga, hay que permitirle al alumno que se equivoque, pero en esa equivocación, en esos errores, desde ahí ya estás haciendo el timing pedagógico, desde ahí estás evaluando, desde ahí lo estás haciendo. Entonces, no es necesario estar apuntando en cada clase cómo avanzó el alumno, pero sí te vas a ir observando y vas a ir pudiendo ver cuáles son sus niveles de desempeño y decir, bueno, en esta sesión voy a tomar este pauta porque ya los alumnos ya hicieron actividades que ya reforzaron su aprendizaje, entonces voy a hacerlo, ¿no? Y posiblemente muchos maestros, yo he visto varios compañeros que hacen su estrategia, hacen de esa misma, hacen su propio instrumento, rúbrica, lista, como quieran hacerle, lo hacen al inicio de su proyecto. Lo hacen en medio y lo hacen al final para ir viendo cuáles son los avances antes, durante y después, ¿no? Y es válido, al final de cuentas, nadie te va a decir está bien, está mal, eso es tuyo. Por eso yo decía, tenemos que apropiarnos. Es de ustedes, maestros. Ustedes son los especialistas, ustedes son los que conocen a sus alumnos, ustedes saben cuál es el mejor momento. Muchas gracias, maestro Didier. Pues no sé, pasamos a las preguntas de Zoom. Maestro Alonso Iván. Aquí les acabo de colocar, maestro Julio, les acabo de colocar el nombre del libro, ¿Cómo evaluar bien en educación física? El enfoque de la evaluación formativa, autor Domingo Blázquez Sánchez. ¿Qué sugiere usted para realizar la retroalimentación antes del final de la sesión de aprendizaje o después de cada actividad? ¿Cómo considera usted que deberíamos de hacerlo? Gracias por su respuesta. Gracias. Y justamente ahora sí que yo en lo particular siento que la retroalimentación tiene que ser más cuando hay una cuestión de error, cuando justamente alguien tiene esa parte de que está haciendo y observa y es el momento adecuado, no más de 2, 3 minutos, porque tiene que ser breve, porque el alumno tiene que moverse, tiene que desarrollarse y continuar. Entonces, sin embargo, hay muchos maestros que lo han aplicado al final de la clase, ¿sí? No, y sí he visto uno que otro, tal vez en alguna actividad muy significativa que quieran retomar esa actividad, hacer la retroalimentación. Pero no, para mí siento que hacer la retroalimentación después de cada actividad es un poquito más de como que se nos va la clase en esa parte de que estoy retroalimentando, ¿no? Tiene que ser en momentos claves para, dependiendo de la actividad, el objetivo y sobre todo, de cuando haya una situación de que se tenga que hacer un timing pedagógico o como bien usted nos compartió esta pirámide que es muy acertada, la que